El horario más importante de sueño es entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana. Ese es el momento coyuntural donde el cuerpo entra en esa fase de profundización del sueño, ¿cierto? Entonces, lo que uno realmente recomienda a una persona es haga todo lo posible, por lo menos para que usted logre estar en ese tiempo dormido. ¿Es posible organizar nuestros hábitos del sueño? Siempre es posible mejorar hábitos de vida. Y esto aplica para el sueño, para la alimentación o para cualquier otra cosa que tenga que ver en salud. Nosotros somos seres biológicos complejos. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos en constante movimiento y que no somos material terminado. Eso aplica desde lo biológico hasta el nivel emocional. Entonces empecemos por entender qué es el sueño. El sueño es un ciclo. ¿Y qué significa un ciclo? Un ciclo es cosas que se mueven, que no son constantes. Ese ciclo tiene momentos en que son muy profundos y otros momentos en que son despiertos. Y resulta que esta es una función coordinada por el sistema nervioso autónomo, es decir, nosotros no tenemos un control completo de esta función. Pero a medida que hemos ido avanzando en el conocimiento de este sistema, nos damos cuenta de que el sueño es una función súper importante, porque es en el punto donde el cuerpo tiene mayor regulación hormonal. Hoy ya sabemos que las alteraciones en el sueño o tener un mal sueño es un factor de riesgo alto e importante para sufrir otras enfermedades más graves. Enfermedades como ¿qué? Como las hipertensiones. Enfermedades como ¿cuáles? Como la diabetes. Como infartos a temprana edad. Dormí, pero no descansé. ¿Qué pasa? Cuando las personas se levantan cansadas, lo primero que me está diciendo a mí es, independientemente que usted duerma 8 horas, o 10 horas, o 20 horas, o independientemente de que usted cerró los ojos y al otro día se levantó exactamente en la misma posición que se acostó, lo que me está diciendo, tuvo un mal sueño y tenemos una alteración en el sueño. Lo que nosotros necesitamos para poder dormir de manera adecuada, por ejemplo, en primera instancia, es estar cómodos y sentirnos seguros. Y eso se logra con dos características externas. La primera, con oscuridad y con silencio. Entonces, cuando yo me acuesto boca arriba, cuando yo me acuesto boca abajo, cuando yo me acuesto de lado, lo que yo estoy buscando es comodidad, tranquilidad, para yo poder decir, aquí me relajo. Pero la oscuridad y el silencio sí son dos factores externos necesarios para poder iniciar esas dos primeras fases del sueño que son tan importantes. Uno tiene una fase de sueño profunda, que es conocida como la fase REM, y una fase de sueño no profunda, que es la fase del sueño no REM. Estos dos ciclos o estas dos partes del sueño se deben repetir por lo menos 4 veces durante un sueño, ¿cierto? Ok. Por eso nosotros siempre nos han dicho como, venga, es que el tiempo adecuado de sueño es más o menos 8 horas, porque si uno va haciendo pues como la cuenta de lo que se demora en hacer en esos 4 ciclos, pues más o menos dan 8 horas, pero eso es individual. Cada ser humano tiene una cantidad de horas diferentes. El ciclo del sueño empieza cuando yo empiezo a conciliarlo, es decir, desde el momento que yo digo, me voy a acostar y me acuesto. Y en ese me acuesto yo empiezo a buscar como la posición donde me sienta más cómoda, empiezo como a poner la cabeza en modo tranquilidad. Ok. Sin embargo, esta fase del sueño es inducida por una hormona que se llama la melatonina. Y resulta que esa melatonina, Andrés, es muy importante tenerlo presente porque esto va a ser uno de los tips más importantes. La melatonina es una hormona que nosotros liberamos en los ojos. Y lo que hace que liberemos esa hormona es la oscuridad, ¿cierto? Entonces, esta hormona la empezamos a liberar a partir de las 6 de la tarde. Entonces, tenemos alteraciones en la conciliación del sueño. Yo me acuesto y empiezo a dar vueltas para acá, que es el trastorno de la primera fase del sueño. Si nosotros estamos dentro de esas primeras fases del sueño, es una alteración, tenemos que mirar 2 cosas importantes, y es la alteración en la producción de melatonina, o una causa que es una elevación del cortisol. ¿Y qué es el cortisol? El cortisol es otra hormona, y es la hormona que nos hace mantener a nosotros alerta.
Es una hormona muy importante porque es una hormona que nos dice, yo estoy en peligro, algo pasa, muévete del lugar. Pero cuando nosotros empezamos a tener un desbalance en ese cortisol, las personas empiezan a levantar más o menos entre 11 de la noche y 3 de la mañana. ¿Eso qué me está hablando? Que hay una alteración sistémica, es decir, que es otras cosas en mi cuerpo, procesos inflamatorios, procesos infecciosos, procesos hormonales, una inadecuada alimentación en la noche o unos inadecuados hábitos del sueño que está generando que esa hormona se levante. Entonces la persona se levanta entre 11 y 3 de la mañana y queda como un búho. Y hay otros trastornos que tienen que ver con la limitación que tiene el paciente de llegar a esa fase de profundidad. Y ese trastorno, por ejemplo, es muy conocido, que se conoce como una apnea del sueño. A partir de las 6 de la tarde es importante que nosotros empecemos a aceptar que el cuerpo está entrando en un momento de reposo. Entonces es importante que después de las 6 de la tarde nosotros evitemos tener como un contacto muy frontal a luces muy fuertes. Entonces el computador hay que ponerlo en modo oscuro. Sí. Lo mismo, cualquier pantalla, no solamente el computador, el celular, pues cualquier tipo de luz frontal lo tenemos que hacer. Lo segundo, las conversaciones importantes, o sea, las que son emocionalmente fuertes, donde yo tengo que llegar y emocionalmente me mueven, me dan mal, pues me dan cualquier emoción intensa, y cuando hablamos de cualquier emoción intensa es me pone a llorar, me pone molesta, me alteran, pues definitivamente es mejor tenerlas en la mañana, antes de las 6 de la tarde. Ok. La otra cosa que también nos dispara o nos activa como seres humanos son los carbohidratos. ¿Y qué son los carbohidratos? Entonces son los cereales, que estamos hablando de arroz, maíz, trigo y avena. Este tipo de alimento nos activa más que cualquier otro. Entonces la cena definitivamente debe estar libre de este tipo de nutrientes. ¿Cuál sería una cena recomendada si queremos un muy buen sueño y cuidar esa higiene del sueño? 3 cosas: grasas saludables, proteínas y verduras. Lo ideal es yo estar terminando de cenar a las 7 de la noche. Terminar. Entonces, si yo voy a terminar de cenar a las 7 de la noche, significa que yo empiezo a cenar tipo 6 de la tarde. Si eso pues es imposible, pues hay que buscar la manera. Entonces me dicen, no, es que yo trabajo hasta las 8 de la noche. Busca la forma de tener en tu trabajo algo que te permita tener una cena rápida. Puede ser como un sachet o un sobrecito de proteína, que hay unas proteínas buenísimas, tú te la tomas y estás tranquilo.